¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Les habla su profe virtual trayéndoles un nuevo video. Y en el día de hoy vamos a hablar de la química de los elementos, o también llamada química descriptiva, la cual estudia los elementos y sus compuestos de manera sistemática. Al estudiar en la química descriptiva es importante buscar tendencias en lugar de andar memorizándose los hechos que se presentan. Y para eso vamos a necesitar la valiosísima ayuda de la tabla periódica de los elementos. Y aquí la tenemos en pantalla. Vamos a andar recordando que en videos anteriores hemos dado una primera clasificación que nos permite separarla en tres grandes grupos: los metales, los no metales y los metaloides, los cuales están diferenciados en la imagen por color. Quizás la excepción es el hidrógeno, que es un caso especial. Ahora bien, los no metales ocupan la parte superior derecha de la tabla periódica. Esta división de los elementos se relaciona muy bien con las tendencias de las propiedades de los elementos. Debemos recordar que dentro de estos elementos no metálicos se encuentran los gases nobles, que son químicamente inertes, o sea, estos de aquí. Así que, ¿qué les parece si en las siguientes diapositivas vamos a realizar una comparación de las propiedades físicas y químicas más importantes entre los metales y los no metales? Avancemos. Vamos a ver las propiedades físicas. Tenemos nuestro pequeño cuadrito con las propiedades y vamos a ir viendo cómo es cada una en metales y no metales. Así que comencemos con la conductividad eléctrica, la cual es la capacidad de un elemento de permitir el paso de la corriente eléctrica. En general, los metales son buenos conductores de la corriente, que en su estructura los electrones se encuentran libres. Por el contrario, los no metales presentan una conductividad eléctrica baja, es decir, que no conducen la corriente eléctrica. En este caso, los electrones se encuentran fijos, así que vamos rellenando nuestra tablita. Los metales tienen una conductividad eléctrica elevada, mientras que los no metales una conductividad eléctrica baja. Vamos con la conductividad térmica, que es la capacidad de un elemento de transmitir o conducir el calor. En este caso, los metales son buenos conductores térmicos, mientras que los no metales pueden ser considerados como aislantes, ya que no conducen el calor con facilidad. Y así vamos llenando nuestra tablita. Veamos el aspecto. Se observa que todos los metales presentan un brillo característico, que es el brillo metálico. En cuanto a la coloración, la mayoría son grises, pero tenemos una pequeña excepción. Estamos hablando del cobre y el oro, que el cobre tiende a ser rojizo, mientras que el oro tiene el color dorado. Ahora bien, los no metales en cambio suelen ser opacos y de coloraciones variadas. Vamos con la siguiente: estado de agregación a temperatura ambiente. Cuando hablamos de estado de agregación nos referimos a la fase de la materia en la cual podemos encontrar a estos elementos. En general, los metales son todos sólidos, pero tenemos una excepción, que es el mercurio, el cual siempre va a estar en fase líquida, a temperatura ambiente, obviamente. Y luego tenemos en los no metales, que pueden encontrarse en estado sólido, como el azufre y el carbono, o en estado líquido, como el bromo, o en estado gaseoso, como el oxígeno o el hidrógeno. Así que pueden estar en cualquiera de los tres estados. Veamos la maleabilidad, que es la capacidad de algunos materiales de poder ser descompuestos en láminas sin que el material en cuestión se rompa. En general, los elementos metálicos son maleables, es decir, que se los puede obtener en forma de láminas, mientras que los no metales son quebradizos y no pueden manipularse de esta forma. Vamos con la ductibilidad, que es la capacidad de ciertos materiales de poder deformarse en hilos sin romperse. Tenemos que los metales son dúctiles, mientras que los no metales no lo son. Y ahora vamos a ver las propiedades químicas siguiendo el mismo sistema. ¿Se acuerdan que en videos anteriores vimos cómo es que varían ciertas propiedades periódicas que vamos a mencionar a continuación? Primero, los electrones de valencia. Se trata del número de electrones que posee un elemento en su capa más externa.
Estos serán los responsables de la interacción entre los átomos. Vamos al caso de los metales. Generalmente estos presentan un número bajo de electrones, mientras que los no metales presentan un número elevado. Avancemos ahora con la electronegatividad. Recordemos que esta propiedad la vimos en uno de los videos anteriores y es la capacidad de un átomo de atraer a los electrones. En general, los metales presentan baja electronegatividad, es decir, se los considera electropositivos. Esto se debe a que al poseer un número bajo de electrones de valencia tendrán la tendencia a cederlos para así asimilar su configuración electrónica al gas noble más cercano y de esta forma adquirir una carga eléctrica positiva, es decir, que se van a convertir en cationes. Por otro lado, lo estamos viendo en pantalla, que los no metales, que al poseer un elevado número de electrones de valencia, es más probable que ganen electrones para que de esta forma puedan adquirir la configuración electrónica del gas noble más cercano a ellos. Veamos la energía de ionización. Vamos a recordar que es la energía necesaria para separar un electrón de un átomo en su estado fundamental. De esta manera, como los metales tienen pocos electrones de valencia, será más fácil para ellos perderlos en comparación a los no metales. Es por esto que la energía que necesitan los metales es mucho más baja, mientras que la de los metales será alta. Es decir, la energía de ionización de los metales va a ser baja, mientras que la de los no metales va a ser alta. Veamos la afinidad electrónica. Recordemos que esta es la energía liberada cuando un átomo gaseoso neutro en su estado fundamental captura un ion y se convierte en un ion negativo, o sea, un anión. Entonces, como ya dijimos, los elementos metálicos tienden a ceder sus electrones y no a capturarlos, por lo cual su afinidad electrónica va a ser baja, mientras que en el caso de los no metales tienden a atraer a los electrones y de esta forma, al adquirirlos, liberar energía, por lo cual la afinidad electrónica en este caso será alta. Finalmente, analizaremos el poder redox. Debemos aclarar que una reacción redox es una reacción de óxido-reducción, en la cual existe una transferencia entre electrones entre las especies reaccionantes. Es lo que vemos en pantalla. Ahora bien, necesitamos que debe haber un elemento o una especie que sea de electrones y otro que las acepte. Dicho esto, vamos a definir dos nuevos conceptos. Primero que nada, el agente oxidante. Es aquel que se reduce ganando electrones y oxidando a otra especie. Y el agente reductor, aquel que se oxida, perdiendo electrones y reduciendo a otra especie. De esta forma, como ya dijimos, los metales tienden a perder electrones, por lo cual serán buenos agentes reductores, mientras que los no metales tienden a ganar estos electrones, por lo cual serán buenos agentes oxidantes. Y lo estamos poniendo en pantalla. No debemos confundirnos y prestar atención a estos conceptos. El agente oxidante es el que oxida a la especie y se reduce, mientras que el agente reductor es el que reduce a la especie oxidándose. Y con esto estamos llegando al final. Vamos a ver que en los próximos videos analizaremos las características principales de algunos elementos metálicos y no metálicos que estamos viendo en pantalla. Entre los metales vamos a nombrar al hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y carbono, mientras que en los metales veremos al magnesio, el aluminio, el cobre, el plomo y el hierro. Eso es todo por hoy, espero que les haya gustado y sigan interesándose en nuestros videos. Un saludo.